En el área ambiental siempre se han presentado controversias o polémicas a la hora de definir ciertos términos. En el pasado era medio ambiente o ambiente, conservación o preservación. Hoy en día se surge la misma polémica al utilizar dos términos, sustentable o sostenible, como modelos del desarrollo que se debe aplicar hoy en día. Pero ¿cuál es el más aceptable? ¿Hay alguna diferencia entre estos dos términos? Términos o significan lo mismo. Trataremos de aclarar un poco esta confusión. El hombre, como cabeza de la creación y el ser más evolucionado, ha tratado de satisfacer sus necesidades tomando todos los recursos que la naturaleza o el ambiente le ofrece. Sin embargo, las actividades antrópicas han causado un impacto enorme en el ambiente que ha traído sus consecuencias por el abuso indiscriminado que el ser humano ha hecho de estos recursos sin importar el impacto que hace sobre el ambiente. Esas consecuencias están en el agotamiento de los recursos. Hoy en día vemos que el agua, que es un líquido vital para la supervivencia del hombre en este planeta, se ve seriamente afectado y comprometido. Vemos la alteración de la biodiversidad, especies de fauna y flora que han desaparecido. Hoy en día vemos como el oso polar ve su hábitat alterado por el deshielo y las altas temperaturas que para él lo hacen un poco imposibles poder sobrevivir en ese medio, en ese hábitat. Igualmente, la inestabilidad de los ecosistemas, en la cual formamos nosotros parte, ha sido alterado de gran manera por el abuso que hace el ser humano, por el modelo económico aplicado por el ser humano, que afecta en gran medida en los ecosistemas. Igualmente, a nivel mundial podemos ver evidencias de la contaminación y el deterioro ambiental causado por estas actividades antrópicas negativas sobre el ambiente. Toda esta situación de grave deterioro ambiental, extinción de especies, agotamiento de los recursos y la utilización de un modelo de desarrollo obsoleto, prendió las alarmas. A finales de los años 60 del siglo pasado, el mundo se preocupó, los estados, las organizaciones, el hombre se preocupó por el grave deterioro que había causado sobre el ambiente la utilización de un modelo de desarrollo obsoleto. Las Naciones Unidas, creadas en el año de 1945 en lo referente a cuestiones ambientales, solo practicaba actividades de tipo operacional. Peter Jackson, redactor de políticas públicas en su momento de las Naciones Unidas, señalaba lo siguiente a este respecto. Cito: cuando la organización se centraba en esta cuestión, lo hacía en el contexto de las preocupaciones más importantes de la época, tales como adecuación de los recursos naturales a las necesidades derivadas del desarrollo económico de un buen número de miembros de las Naciones Unidas de los países subdesarrollados, que era un término que se utilizaba para definir aquellos países que no habían logrado un desarrollo económico como los países del norte. Sin embargo, para el año de 1945, estábamos saliendo de lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Los países estaban divididos en dos bloques ideológicos políticos muy bien diferenciados. Sin embargo, las economías estaban también destruida, el ambiente estaba destruido y lo único que se pensaba en ese momento era estabilizarlo, reconstruirlo para poder, económicamente hablando, imponerse a otro tipo de ideología. Es por esto que en el año de 1968, por esta alarma que se suscitó a finales de los años 60 del siglo pasado, las Naciones Unidas decidieron realizar la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano en la ciudad de Estocolmo, Suecia, para tratar de discutir todos estos eventos que se estaban suscitando con respecto al grave deterioro del ambiente. Ahora bien, se dejó ese lapso de 1968 a 1972 para que los estados, los gobiernos discutieran sobre las alternativas más viables para detener y mitigar este impacto ambiental y poder aplicar un nuevo modelo de desarrollo. Antes de esta conferencia hubo ciertos hitos. Por ejemplo, el Club de Roma solicitó un grupo eminente de científicos en el área ambiental que hiciera un análisis y un informe que explicara las consecuencias o el impacto que había tenido la aplicación de un modelo de desarrollo que se basaba solo en la economía, sobre el ambiente, ¿verdad? Ese informe se conoce como informe Meadow. Este informe, en honor a Donella Meadow, una gran científica de la época, y cuyos nombres eran los límites del crecimiento, que se presentó en el año de 1972. Ellos concluyeron con lo siguiente, y cito: si se continúa manteniendo el incremento de la población mundial, la contaminación, la industrialización, la explotación de los medios naturales y la producción de alimentos, sin ninguna clase de variación, es probable que se llegue al límite total de crecimiento de la Tierra,
por lo menos durante el próximo siglo. Esto impactó a la opinión pública de ese entonces, a las naciones, cuando vieron que podía estar comprometida la existencia misma de la humanidad. Por lo tanto, durante la década de los años 70 del siglo pasado, se hicieron encuentros, conferencias, tratando de dar aportes para solventar esta situación tan grave que había dado a entender este informe de los límites del crecimiento. Es por eso que en el año de 1983 las Naciones Unidas toman la decisión de crear la Comisión sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que tenía entre los objetivos el buscar alternativas al modelo de desarrollo que se estaba aplicando. Ahí es donde se empieza a tomar forma y cuerpo el concepto de desarrollo sustentable. En el año de 1987 se elaboró esta comisión, presentó el informe Nuestro Futuro Común, que en el área ambiental se conoce como Informe Brundtland, en honor a Gro Harlem, la ministra sueca que liderizaba esta comisión. Esta comisión le dio forma a un nuevo tipo de desarrollo. Este desarrollo es lo que nosotros conocemos como desarrollo sustentable, cuya conceptualización es la siguiente. El desarrollo sustentable, cito, es aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Una vez que sale a la palestra nuevo modelo de desarrollo a aplicar para la humanidad, cuando se presenta el informe en el idioma inglés, se definía como Sustainable Development, que era el concepto aplicado en el mundo anglosajón, porque en este idioma inglés no existe la palabra sostenible, por lo tanto no aplicaba ese modelo de desarrollo. Sin embargo, cuando vamos al español, habían dos tipos de conceptos que podían definir el modelo de desarrollo aplicado. Uno era sustentable y el otro era sostenible. Pero ¿cuál era el que se debe aplicar? Empezaron la controversia dentro de los puristas del lenguaje. La Real Academia Española define sustentable que se puede sustentar o defender con razón, es decir, sirve para argumentar. En cambio, sostenible tenía dos acepciones, que se puede sostener como una opinión o una situación sostenible. Y el segundo que dice, especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Es decir, se aplica al desarrollo y se aplica a una economía sostenible. Sin embargo, las controversias han seguido y seguirá, porque uno sostiene que es sustentable es el que se debe aplicar porque da mayor énfasis a la dimensión ambiental. Y ellos argumentan también que es sostenible se va mucho a la dimensión económica. Sin embargo, estos grupos olvidan que para hablar de desarrollo, sea sustentable o sostenible, este se va a basar en la unión de lo que se conoce como las dimensiones ambientales: sociedad, ambiente y economía. Ninguna es mayor que la otra. Se busca que donde ellas confluyen, ahí es donde se habla de desarrollo, sea sustentable o sostenible, que es lo más importante en este aspecto. Entonces, podemos concluir que el desarrollo sustentable o sostenible, más allá de su definición conceptual y de la confusión entre los términos, se debe resaltar que esta es una diferencia sustantiva de nombre. Lo más importante es ser sostenible o ser sustentable. Es un concepto de desarrollo que surgió como alternativa al concepto de desarrollo habitual, depredatorio, aquel concepto que hacía mayor énfasis en la utilización y el aprovechamiento de los recursos de una manera económica sin importar el impacto sobre el mismo. Por la búsqueda de la reconciliación entre el bienestar económico, el ambiente y la sociedad, con el fin de evitar comprometer la posibilidad de vida del planeta, así como la calidad de vida de la especie humana, tanto presente como futura. Eso es sostenibilidad. Y nosotros, desde nuestro ámbito de estudio, de nuestro ámbito laboral, debemos promover la sostenibilidad enmarcado dentro de la Agenda 2030, es decir, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable deben servir para que nosotros podamos seguir satisfaciendo nuestras necesidades sin impactar de manera negativa al ambiente y permitiendo que las generaciones futuras puedan, a su vez, disfrutar de estos mismos beneficios. Para finalizar, dejo la siguiente reflexión del científico Guy McPherson, científico en el área ambiental, que dice: si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuesta tu dinero.